gracias a Dios y a Desarrollo Cristianos, el día de hoy tenemos a nuestro hermano César Vidal, quien va a compartir con nosotros un tema de actualidad, un tema de bicentenario, un tema que realmente él es muy ilustrativo y realmente va a bendecir a muchos de los que estamos aquí y ¿por qué no pasar la voz? Pasen la voz a otros pastores, a otros hermanos que ustedes crean que les puede bendecir este programa, pase la voz y que sean bendecidos con la conferencia de nuestro hermano César Vidal. Muy buenos días. Dios bendiga su vida y su ministerio. Adelante, pastor. Muchas gracias, muy buenos días, y tengo que decirles que para mí es verdaderamente un honor y un privilegio, y espero que también sea un placer para ustedes el poder compartir una exposición sobre los 200 años de independencia del Perú. Tengo que adelantar, antes de entrar en la exposición, que para mí el Perú es una nación por la que yo siento una querencia muy especial. Mi última novela es una novela sobre el Perú que se titula El árbol de carne, en la que yo intento abordar las raíces de las situaciones que vive todavía a día de hoy el Perú. Perú es el único país de Hispanoamérica sobre el que he dado un curso de historia en el Centro de Estudios Bíblicos Techubá en el curso de este año. A veces hasta tengo la sensación de que si llego a casarme alguna vez va a ser con una peruana. Es decir, hay una querencia y una cercanía muy grande precisamente en relación con el Perú. Es un país cuya actualidad cubro habitualmente, pues casi a diario, y que desde luego sigue siendo objeto de mi estudio. En la presente hora yo me voy a acercar a algunos aspectos que me parece muy importante acercarse cuando estamos hablando de los 200 años de independencia del Perú. En primer lugar, voy a intentar situarles en cómo era la sociedad peruana hace 200 años, cómo es esa sociedad peruana que emerge a la independencia y cómo ha cambiado o sigue siendo igual 200 años después. Voy a hacer después una mirada muy de pájaro, muy por encima, muy abuela pluma de lo que han sido esos 200 años. Y finalmente, en la última parte de mi exposición, me gustaría detenerme precisamente en los desafíos que tiene la sociedad peruana hoy mismo, a 200 años de la independencia y de cara a lo que va a ser el futuro. Primero, ¿cómo era la sociedad en el año 1821? Bueno, pues era una sociedad que fundamentalmente se había ido forjando a lo largo de casi 3 siglos en una cosmovisión que era hispano-católica. Los dos aspectos me parecen importantes, tanto el aspecto hispánico que derivaba de los conquistadores como el aspecto católico que venía con los conquistadores, y que precisamente por ser una sociedad hispano-católica se iba a desarrollar de una manera totalmente distinta de las sociedades del norte del continente americano o del norte de Europa, donde se produjo la reforma del siglo XVI y la recuperación de una serie de valores bíblicos que habían ido siendo relegados, orillados, apartados durante toda la Edad Media. En 1532 llega a Perú Pizarro, un personaje que era analfabeto, pero sin duda muy valiente. Llega en un momento en que el imperio incaico, uno de los mayores imperios de la historia antigua, que por cierto no abarcaba solo el Perú, sino que llegaba incluso hasta Argentina, incluía Bolivia y otras generosas zonas de la América Andina. Ese imperio estaba en una situación de guerra civil, episodio que aprovecha en un momento determinado Pizarro para asestar un golpe a ese imperio incaico y asentar el inicio del dominio español sobre lo que ahora es el Perú. Si él llega en el año 1532 con un grupo muy pequeño de soldados, para 1542 ya se ha establecido un virreinato en Perú, en un periodo de apenas una década. Por supuesto, la visión de los españoles, que es una visión que yo tuve ocasión de escuchar en infinidad de ocasiones en mi infancia, es que la llegada de los españoles fue una bendición.
Es decir, hay toda, igual que al parecer existe una leyenda negra sobre la conquista española, existe una leyenda dorada, en virtud de la cual pues no vinieron nada más que albricias y parabienes. No todos los españoles creen en la leyenda dorada, afortunadamente, pero es una leyenda que se sigue manteniendo en parte por orgullo patrio de los españoles y sobre todo por parte de la Iglesia Católica, que fue una gran beneficiada de la conquista y que lógicamente no tiene mucho interés en que se discuta lo que fue la conquista. Pero lo cierto es que ese episodio que empieza en 1532, para lo que ahora es el Perú, fue verdaderamente dramático, fue enormemente traumático. En las primeras décadas de la conquista española, el 40% de la población indígena desapareció. Algunos consideran que esas son cifras muy conservadoras. Hay gente que habla incluso de una desaparición del 80% de la población indígena. 40 o 80 son cifras terribles y hay que tener en cuenta que hasta bien entrado el siglo XVIII el Perú no vive una recuperación demográfica como consecuencia de lo que fue el impacto de la conquista. Las razones para que se produjera ese desplome demográfico son fáciles de explicar. Por supuesto, hay guerras, por supuesto, existe el tributo, por supuesto, existen las encomiendas, que supuestamente eran unas haciendas en las que los conquistadores hacían trabajar a los indígenas, pero les instruían en el Evangelio. Bueno, la realidad es que el encomendero explotaba a los indígenas entre 7 y 8 meses al año después de quedarse con las mejores tierras y con el agua. A esa explotación en las encomiendas se sumó la explotación de las minas. En 1545 se descubre plata en el Potosí y eso significó que en un momento determinado se comenzara a explotar a niños indígenas, porque el niño podía meterse en unas vetas dentro de la mina donde llegaba con sus manitas mejor que un adulto, lo cual era fantástico para el que explotaba las minas, era un auténtico matadero para los niños indígenas. Y a partir de 1570, además, crece enormemente la esclavitud en Perú porque la población indígena moría a tal velocidad que se consideró conveniente empezar a traer esclavos africanos. Esto llegó hasta tal punto que en un momento invención de algún marxista del siglo XX, a los conquistadores españoles les empezó a preocupar enormemente la tasa de suicidios de los indígenas. Los indígenas realmente veían que su mundo había desaparecido, el panorama que tenían por delante, salvo en el caso de algunos muy concretos, era un panorama de servidumbre, de miseria y de muerte, y por ejemplo, era muy común que en la cercanía de las poblaciones uno supiera que estaba cerca de una población porque empezaba a encontrar a indígenas colgados de los árboles. En muchos casos hay incluso una célula de del obispo de Cuzco avisando al rey de España que hay madres que matan a sus hijos pensando en el futuro que les va a esperar a los hijos y diciéndole al rey de España que si se le ocurre algo para suavizar la situación de esta gente. Por supuesto, esto se ha querido de alguna manera cubrir con la idea de que hubo una evangelización. Eso es falso, lo único que hubo fue un sincretismo entre el catolicismo y las religiones indígenas que persiste hasta el día de hoy. Yo no voy a olvidar nunca una conversación que tuve con un chamán hace unos años en el Valle de los Incas, donde me contaba cómo iban las ceremonias religiosas católicas, porque como las iglesias estaban edificadas sobre antiguos lugares de culto incas, él iba simplemente a rendir pleitesía a sus divinidades y, por supuesto, luego el resto de la ceremonia no le importaba. Y hablar del mestizaje como una mezcla generosa de sangres, pues es algo absolutamente falso. De hecho, tengo que decir que uno de los documentos absolutamente indispensables para entender la historia del Perú, desde entonces hasta 2021,
Es un documento redactado por un clérigo español, el parecer de Ibicay, donde justifica totalmente el dominio en el Perú a finales del siglo XVI, diciendo que hay dos razas. Hay una raza que es hermosa, que es inteligente, que está dotada de inteligencia y de belleza, que por supuesto son los españoles, y hay otra raza que es oscura, que es estúpida, que es legañosa. Al parecer los españoles al llegar al Perú no tenían legañas, eso debía de ser algo limitado a los indígenas, y que por supuesto era lógico que esa raza superior, que era la española, dominara a los indígenas. Incluso llega a alegar que era lógico que los españoles se llevaran toda la riqueza del Perú, porque de no existir esa riqueza en el Perú, nadie hubiera querido venir a predicar la religión católica a Perú cuando la gente que vivía era la gente que había. El argumento es un argumento del clérigo y habla por sí mismo. Es decir, hemos llegado hasta aquí, no porque tengamos tanto interés por expandir la religión, sino porque, a Dios gracias, aquí Dios ha colocado unas riquezas que, de paso que nos apoderamos de ellas, pues predicamos el Evangelio. Porque si hubiera sido venir a predicar porque sí a esta raza, no se nos hubiera pasado nunca por la cabeza. El parecer de Yucay es un texto, insisto, indispensable para conocer la historia del Perú, donde además el saqueo de las riquezas del Perú se justifica con un segundo argumento. Gracias a eso, España puede combatir a los herejes en Europa, lo cual pues seguramente era un argumento de mucho peso para el Imperio español, pero hay una legitimación muy clara de la explotación. ¿Cómo es esa sociedad que en 1821, gracias a la llegada de San Martín, decide separarse del Imperio español y emprender una trayectoria como una nación independiente? Bueno, pues es una sociedad donde hay una serie de características que yo creo que hay que tener en cuenta, que vienen del inicio de la conquista, que existen en 1821 y que se siguen perpetuando a día de hoy, y que creo que es muy importante incidir en ellas. La primera es el racismo, y este es un elemento que no se puede negar. Los españoles traen consigo una normativa legal, que es la de la limpieza de sangre, que hace que una persona que tenga una sola gota de sangre judía, mora, pero también india y negra, en las Indias, ya no tenga una limpieza de sangre. Y esto provoca dentro de esa población nativa del Perú una situación terrible, que es la aparición del mestizo. Y en ese sentido, aunque hay indígenas que se adaptan muy bien al dominio español, que se convierten en colaboracionistas, que en algún momento hasta contraen matrimonio, lo cierto es que el mestizaje crea problemas sociales y crea problemas raciales. Por ejemplo, en el siglo XVII, en las ciudades virreinales, más del 50% de los hijos eran ilegítimos. ¿Y por qué eran ilegítimos? Pues porque los españoles no tenían ningún interés en reconocer como hijos suyos a hijos mestizos. Hubo excepciones. El padre del Inca Garcilaso, por ejemplo, se preocupó de que su hijo, que tenía una mente privilegiada, recibiera una educación, pero no era la conducta de la mayoría de los españoles. Y además, la sociedad es una sociedad que se va dividiendo de manera racial. De hecho, y esto es tremendo, el mestizaje tiene 240 tonalidades distintas en el Perú. Es decir, según fuera blanco e india, indio y blanca, mestizo con blanco, etcétera, etcétera, se habla de 240 divisiones por el color de la piel. Esto existía en 1821 y no debería de asombrarles que efectivamente en Perú, a pesar del mestizaje, siga existiendo esa situación. De hecho, Perú es un país que sigue dividiendo a la población de manera racial. El informe de la CIA, por ejemplo, sobre Perú del 2017 se molesta en decir que el 60,2% de la población es mestiza, que el 25,8% son amerindios,
hay un 5,9 de blancos, un 3,6 de negros y un 1,2 de asiáticos, sobre todo japoneses y chinos. Hay otros que consideran que la división es distinta. Por ejemplo, hay un antropólogo que se llama Francisco Lizcano que considera que en realidad el número de indígenas es superior al 45%, solo que muchos, conscientes de la mala imagen que hay del indígena puro, se presentan como mestizos. Tengo que decir que para aquellos que somos europeos, que en una sociedad mestiza como el Perú se considere que cholo es un insulto o que indio es un insulto, cuando la inmensa mayoría de la población tiene sangre india, pues es algo que nos parece espantoso, por no decir ridículo y desde luego injusto. Pero esa es una situación que existía en 1821, es una situación que sigue existiendo a día de hoy. Problema también en 1821 es la situación de educación en el Perú. Y es lógico porque, como toda sociedad hispana, considera que la educación no es importante, no es como esa sociedad protestante de la Reforma que en 1536 ya crea la primera escuela obligatoria, gratuita y abierta a todos. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica había dejado claro que se podía llegar a los altares sin saber leer y escribir. Y ahí tienen ustedes a San Martín de Porres, por cierto, santo nacional, que no aprendió jamás a leer y escribir, que está en los altares y que suponemos que empujaba la escoba muy piadosamente. ¿Qué significa eso? Eso significa que en 1821 la gente que sabía leer y escribir en Perú no llegaba al 9%. Es una cifra verdaderamente inquietante, sobre todo si uno piensa que esa nación tenía que avanzar sobre una situación de ver cómo tiramos adelante. Bueno, pues con más del 90% de la población analfabeta es complicado. Hasta el año 1866, y esto me parece importante, no hubo un reglamento de educación superior. Y esto es algo tremendo, es decir, llegó la independencia y pasó casi medio siglo hasta que hubo un reglamento de educación superior, y en estos momentos Perú sigue arrastrando un problema grave que tenía hace 2 siglos, que es el de la educación. Perú está el último en la clasificación del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, el informe PISA, que cubre 65 países, pero de los 65 es el último. Y tengo que decirles además que en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, Perú está en el puesto 71 de calidad de educación a nivel mundial, el 7º de Hispanoamérica, pero el 71 a nivel mundial. Es una cifra verdaderamente inquietante. Hace 200 años esa situación derivada de la conquista era mala. Bueno, no vayan ustedes a creer que ahora es una situación para estar entusiasmados. Perú en estos momentos tiene casi un 6% de analfabetos. Es una cifra verdaderamente inquietante. Y hay más de 1,4 millones de personas que no saben ni leer ni escribir. De manera que este es otro desafío que viene de hace 2 siglos y que sigue siendo un desafío muy importante. Es verdad, de más del 90% de la población analfabeta, un 6%, se ha avanzado mucho, pero insisto, ese 6% es una cifra preocupante. Tercer aspecto en el cual Perú en 1821 está en una situación penosa que no es mejor ahora y que también deriva del hecho de que Perú es una cultura hispano-católica y no es una cultura reformada que recupera valores bíblicos. Perú se queda fuera de la revolución científica que nace con la Reforma. Podemos repetir una y otra vez que la primera universidad fundada en el continente es la de Lima, eso es cierto, pero la Universidad de Lima no estaba dedicada a la ciencia, estaba dedicada al derecho canónico, estaba dedicada al derecho romano, estaba dedicada a la teología, no a la ciencia. Incluso todavía a finales del siglo XVIII tenía prohibido enseñar a Bacon o a Newton porque eran herejes. Y por lo tanto, aunque lo que se hubiera podido estudiar de Newton no tenía nada que ver con el dogma, sin embargo, estaba prohibido.
esta situación de pertenecer a ese mundo católico que deja a Perú fuera del desarrollo científico sigue existiendo en la actualidad. Les voy a dar de nuevo alguna pincelada pequeña para que sepan cómo Perú 200 años después no se ha movido mucho. En el terreno de las universidades, todavía a día de hoy, la hegemonía absoluta, la preponderancia absoluta, la preeminencia absoluta, la tienen las naciones protestantes. De las 20 primeras universidades del mundo, 15 están en Estados Unidos. De las 10 primeras, 8 son norteamericanas y 2 británicas. Después de Estados Unidos, los países que van con las mejores universidades son Gran Bretaña, Suiza, Suecia, Alemania y Holanda, todas naciones protestantes. De entre las 100 primeras universidades del mundo, hay naciones que no están. No está España, no está Italia, no está Portugal, no está Irlanda, no está ni una sola nación de Hispanoamérica, incluida Perú. Todas las naciones católicas que quedaron fuera de la Reforma no tienen una sola universidad entre las 100 primeras. No voy a hablar de premios Nobel de ciencias porque esto es terrible. Estados Unidos tiene el 36,4% de los premios Nobel de ciencias, Gran Bretaña un 14%, Alemania el 12,1% y después ya van los demás a muchas distancias. Perú no tiene ninguno. Entre 1901 y 1990, los premios Nobel de ciencias fueron ganados en un 64% por protestantes, en un 22% por judíos y el otro 14% hay algún católico, algún musulmán, algún ateo, algún hindú, pero la predominancia protestante es tremenda. Perú se quedó fuera de eso. Y tengo que recordarles que la primera facultad de ciencias que se abre en Perú fue en el año 1866. Ya llevaban casi medio siglo de independencia. Y por lo tanto, si se preguntan ustedes ahora por qué hay tan poca estima cultural por la investigación, por qué hay escasez de recursos para la investigación, por qué hay una fragilidad de la comunidad científica, etcétera, en Perú, bueno, pues recuerden que estaban así hace 200 años. Esto, como diría Mafalda, no ha sido el acabose, sino el continuóse del empezóse. Cuarto aspecto de esa sociedad de hace 2 siglos. Es una sociedad sin conocimientos económicos. Y esto es muy importante. Y, por cierto, creo que además no es fácil de descubrir hoy en día en la sociedad peruana. Es una sociedad que desconoce la economía, no va en absoluto a recuperar los principios económicos que aparecen en la Biblia y que se dan en las naciones protestantes, y en eso no ha mejorado. Yo estuve viendo con enorme atención los debates y las entrevistas de las últimas elecciones en Perú. Evidentemente Castillo es un espanto, ignora totalmente cuestiones económicas elementales, pero tengo que decirles que gente que se supone que sí que tenía un conocimiento económico, como podía ser Aliaga o Soto, decían cosas verdaderamente pavorosas. Es decir, sin duda, hacer una fortuna personal sí que sabían hacerla. Pero cuando uno les escuchaba la idea que tenían de la economía, estaban en 1821. Y esto es enormemente importante, ¿eh? O sea, evidentemente uno escuchaba a Castillo y decía, este hombre no sabe de lo que habla, pero yo me leí los programas económicos del resto de los candidatos e incluso los de la derecha, eran programas maravillosos para volverse ricos ellos y sus amigos. Pero en términos de gestión económica de un país, sinceramente eran inquietantes, y la mayoría de la población del Perú no lo captó porque, como pasa en España o en el resto de Hispanoamérica, ese conocimiento de la economía no forma parte de nuestra cultura. Cuestión siguiente, importante, quinto concepto de ese Perú en 1821. Hay una idea de la beneficencia, pero esa idea de la beneficencia no es correcta. Existe la caridad, existe la limosna, existe el subsidio, existe la subvención, pero la idea, por ejemplo, de la beneficencia propia
por ejemplo, de la ginebra reformada, que es no que tú mantienes a una persona subsidiada, sino que le das los medios para que esa persona empiece a caminar, por ejemplo, porque le entregas instrumentos para un oficio, porque le enseñas un oficio, etcétera, no forma parte del Perú de 1821, no forma parte del Perú en 2021. Y no se tomen esto como una cuestión personal. Si estuviera en Argentina, en España o en México, diría lo mismo. Lo que sucede es que me han pedido que hable de Perú y estos 200 años. Siguiente cuestión. No existe la supremacía de la ley en el año 1821, tampoco en el 2021. Perú no vive la reforma y, por lo tanto, desconoce la idea de supremacía de la ley. Hay un episodio que yo suelo contar a menudo para poder explicar esto, porque es un episodio importante de la historia de la reforma, y es como en el año 1538 las autoridades de Ginebra le piden a Calvino y a sus colaboradores educadamente que se vaya de Ginebra. Es decir, ellos querían reforma, pero Calvino quería demasiada reforma y cortésmente, como efectivamente Ginebra ha empezado la reforma, invitan a Calvino a que se vaya. No lo detienen, no lo torturan, no lo queman, le invitan a irse y Calvino se va. Y en ese momento un cardenal, que es el cardenal Sadoleto, ve el momento para invitar a Ginebra a regresar a los brazos amorosos de la Iglesia Católica y envía una carta a las autoridades de Ginebra invitándoles a someterse de nuevo al Papa. Las autoridades de Ginebra podían haber expulsado a Calvino, pero no eran estúpidas, y le pidieron a Calvino que escribiera una respuesta al cardenal Sadoleto. Como supongo que ustedes quieren llegar a la cena de Navidad a la hora, no les voy a contar todo lo que cuenta la carta al cardenal Sadoleto de Calvino, que además se escribió en un par de días, pero es un documento extraordinario. Pero sí hay un aspecto en esa carta que marca una enorme diferencia entre nuestras sociedades y las reformadas. El cardenal Sadoleto sostenía que la supremacía la tiene la institución. Es decir, el rey, el emperador, el obispo, el papa es el que está por encima y el que decide lo que está bien y lo que está mal. La tesis de Calvino era que la supremacía la tiene la ley y la ley está por encima de la institución. Y por lo tanto, si la institución no se somete a la ley, está actuando de manera ilegítima. Y en este sentido, eso incluía al Papa. Si el Papa no se somete a esa ley que está contenida en la Biblia, el Papa es una autoridad ilegítima. Los ginebrinos se quedaron con Calvino, le invitaron a que regresara y continuó la reforma. Pero aparte de ese episodio, la idea es muy importante. Durante los 3 siglos de dominio español, casi 3 siglos, la idea es que no hay supremacía de la ley. Cuando de pronto llegaba, en fin, había un monje como Bartolomé de las Casas que empezaba a contarle al emperador de España los abusos que había en las Indias y el emperador de pronto se asustaba por su salvación eterna y en fin, impulsaba las leyes de Indias. Cuando las leyes le llegaban, por ejemplo, a los hacendados o al virrey del Perú, las colocaban sobre su cabeza y decían, se acata, pero no se cumple. Es decir, al final la supremacía no derivaba ni mucho menos de la ley, como mantenían los herejes protestantes, sino que la supremacía estaba en las instituciones. Perú estaba ahí en el año 1821, Perú está ahí en el 2021. Y voy a volver sobre eso un poquito más adelante. En séptimo lugar, y esto es muy importante, Perú accede a la independencia creyendo en los pecados veniales, que es un concepto totalmente católico. Es decir, en última instancia, junto con los pecados mortales que arrastran la condenación eterna, hay unos pecados veniales que obligan a un paso por el purgatorio antes de llegar al cielo y que pueden desaparecer a veces con rituales tan sencillos como santiguarse con agua bendita cuando uno entra en la iglesia. Yo tuve un profesor durante la carrera, un catedrático, que era del Opus, por cierto, que decía que él siempre que entraba en una iglesia se santiguaba con agua bendita porque desaparecían los pecados veniales y quién sabía si se llevaban alguno mortal. Y me temo que además lo decía en serio.
El problema está en que entre esos pecados veniales están la mentira y el hurto. Y Perú nace a la independencia en 1821 con la convicción de que la mentira y el hurto son pecados, pero pecados veniales. Y, por supuesto, el hurto no se ve como algo tan grave, salvo que efectivamente en última instancia sea a nosotros a los que se nos haga víctima de ese hurto, y sobre todo la mentira nos parece muy mal cuando nos engañan a nosotros, pero no consideramos que sea tan importante. Bien, la suma, el enmaridamiento de la mentira y del hurto, pecados veniales, da como consecuencia la corrupción. Con la diferencia de que, claro, el hurto pequeño que puede suceder en la calle cuando nos roban algo mediante la venta de algo es pequeño. Y el que tiene un presupuesto que depende de él, pues puede hurtar y mentir de una manera muchísimo mayor. Eso existe en 1821, por supuesto en el 2021 es obvio. Sucede también otro aspecto tremendamente importante. Esa cultura de 1821 no conoce la idea de división de poderes. El propio San Martín, a fin de cuentas, era miembro de una logia masónica, que era la Logia Lautaro, y las propias constituciones de la Logia Lautaro dejaban muy claro cómo iba a ser la sociedad poscolonial. Y la sociedad poscolonial no iba a ser una sociedad de división de poderes. Iba a tener una élite que controlaría los poderes del Estado y que controlaría además los medios de comunicación. Y en ese sentido, la situación en 1821 no tiene una diferencia tan grande con la que vivimos 200 años después. En noveno lugar, y me voy acercando al final y voy a entrar en el repaso pronto, en noveno lugar, en esa sociedad de 1821 no existe una idea bíblica del trabajo. Existe la idea católica de que el trabajo es un castigo. En la Europa de la Reforma, una de las primeras cosas que encontraron en cuanto se pusieron a leer la Biblia y empezaron con Génesis es que antes de la caída Dios ya había ordenado a Adán que se ocupara de cuidar el huerto del Edén. Es verdad que como la sexualidad o el nacimiento de nuevos seres humanos, el trabajo se vio afectado por la caída, pero el trabajo no es un castigo de Dios por la caída, existía antes de la caída. Dentro de esa cultura nada bíblica del catolicismo medieval, el trabajo es algo de lo que hay que huir. Y por cierto, podría citarles muchos ejemplos en las fuentes españolas, pero posiblemente el más interesante sea el juicio contra Cristóbal Colón. Yo lo estuve estudiando hace unos años precisamente para dar un seminario en Lima acerca del tema, donde la gente que denuncia a Cristóbal Colón, bueno, pues a veces lo acusan de que era un tirano, de que favorecía a sus parientes, etcétera, pero hay una acusación en la que coinciden todos. Y es que Cristóbal Colón pretendía que trabajaran, y todos añaden, y para trabajar no nos hubiéramos venido a las Indias. La idea del trabajo, en el sentido bíblico del trabajo, que lamentablemente no puedo desarrollar ahora por falta de tiempo, no existe en esa sociedad de 1821 que llega a la independencia, tampoco ha sido asimilado en la sociedad de 2021. Y hay un último aspecto que me parece muy importante, el décimo y último aspecto que se produce en esa sociedad de 1821, y es la idea del poder como conquista, algo que no es difícil de entender. El poder se conquista y se reparte en despojos, y además la creencia no tanto en el avance de la sociedad como tal, sino en el hecho de que hay una serie de salvadores que son providenciales. Y de la manera en que hubo seres providenciales, teóricamente, durante los 3 años de dominio colonial español, que solucionaban todo, es decir, pensar que podía haber movimientos populares en la época de la colonia es un disparate. Tan solo en el siglo XVIII hubo 150 rebeliones indígenas.
La de Tupac Amaru II es la más conocida y hay hasta una película que yo sepa, pero hubo más de 150 rebeliones indígenas, pues indica hasta qué punto esa idea del proceso colectivo es ajena a los 3 siglos, casi 3 siglos de dominio español y, por supuesto, no se da después de 1821. ¿Qué ha pasado en estos 200 años? Porque cuando Perú accede a la independencia no es como un niño que nace y nace de cero. Es como un niño que nace y tiene el color de los ojos de papá, el color del pelo de mamá, la naricita de la abuela, la raza que tengan los padres, etc. Las naciones no nacen jamás de cero. Siempre llevan detrás una herencia como los seres humanos. ¿Qué ha pasado en estos 200 años de Perú? Bueno, Perú accede a la independencia porque llega San Martín. De hecho, las oligarquías peruanas no eran tan partidarias de esa independencia, pero finalmente San Martín efectivamente consigue forzar esa situación. En 1823 hay una constitución que va a dar lugar a medio siglo de gobiernos militares, no a gobiernos democráticos, serán republicanos, pero evidentemente son gobiernos militares durante medio siglo. Por supuesto, la libertad de conciencia no existe, el catolicismo es la única religión oficial y las 9/10 partes de la población que tenían sangre indígena no están en la Constitución. Incluso la propia abolición de la esclavitud en el Perú fue letra muerta. Teóricamente existía una abolición de la esclavitud, en la práctica, violando de alguna manera ese espíritu, lo cierto es que la letra fue letra muerta. En el año 1840 y hasta 1879 tiene lugar la Era del Guano, que es uno de esos episodios que se repiten una y otra vez en la historia del Perú, es decir, una explosión económica tremenda, en la que hay gente que se enriquece astronómicamente, en que la gestión de la riqueza para el día de mañana no existe, en que la mayoría de la población de Perú, no ve ni de lejos el efecto de esa enorme riqueza y en el que de pronto se acaba el ciclo de la riqueza y Perú se desploma en la pobreza. Eso que parece como la noria de un parque de atracciones que va dando vueltas es una constante en la historia del Perú. Ha habido una metálica de metales preciosos con los dominadores españoles, pero la primera que experimenta el Perú después de la independencia es precisamente la Era del Guano, en que el guano además es un monopolio peruano. Para 1895, Perú entra en un periodo histórico que se suele denominar como la república aristocrática. Sería más correcto hablar de república oligárquica, que va a durar de 1895 a 1930. Esta es una república en la que, por ejemplo, de nuevo se produce una enorme explosión económica con la fiebre del caucho desde 1901 y vuelve a suceder lo mismo. Es decir, hay alguna gente que aprovecha ese extraordinario auge económico de Perú, la inmensa mayoría ni lo olfatea, y de pronto, cuando se produce la depresión económica, Perú se encuentra en una situación dificilísima. Para colmo, las alternativas a la oligarquía que gobierna Perú no son democráticas. Es decir, ni Mariátegui, que seguramente es una de las mentes más inteligentes y más agudas que ha dado el Perú, ni Aya de la Torre, que crea el APRA, son gente que crea en la democracia. Son gente que cree en la lucha de clases, en el asedio a la propiedad privada, en el desprecio por la vida en un momento determinado, en el control de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero es gente que no es democrática y esa es una cuestión que tenemos que aceptar porque históricamente no tiene más vuelta de hoja y que coloca a Perú en una mala situación. Para cuando Perú ha cumplido su primer siglo de vida, el país lo que tiene es un enfrentamiento entre populismos de izquierdas y militares, pero desde luego no se puede hablar de una democracia real. De 1931
a 1945 se produce el famoso nuevo país a partir del manifiesto de Arequipa, que era lírico, pero que era muy poco práctico. Hay un paréntesis después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 a 1962, en el que Perú está dividido, pero además de manera muy enconada, entre el APRA a la izquierda y la oligarquía, y en este sentido, evidentemente, esa es una situación en virtud de la cual se pasa por un gobierno militar, que es el famoso ochenio del general Odría, donde se produce lo que se ha dado en llamar la guerra silenciosa, que por cierto ha contado muy bien en sus novelas Manuel Escorza, y así el Perú llega a los años 60. Los años 60 en Perú, de nuevo, son fruto de lo que ha sido la historia del Perú anterior. En esos años 60, en el inicio, hay intentos de reforma que lleva a cabo Belaúnde Terry, intentos de reforma que fracasan, intentos de reforma que además chocan con la aparición de las primeras guerrillas de izquierdas, e intentos de reforma en que de nuevo hubo un ciclo de riqueza basado en materias primas como la harina de pescado o el petróleo, pero que efectivamente permitieron crear grandes fortunas, por un lado, no llegaron mucho al conjunto de la población. Y en 1968, al final de esa década de intentos de reforma del Perú, se produce el golpe de Velasco Alvarado y el Plan Inca. En Perú, donde la opinión pública está muy polarizada, es decir, yo he tenido la experiencia de que si quieres provocar una discusión en el curso de un almuerzo en Perú, hay una serie de temas que lo consigues inmediatamente. Es decir, si diabólicamente dices, a ver, ¿cómo la lío en medio de este almuerzo? En Perú, pues hay una serie de temas que basta que los pongas sobre la mesa y se va a producir un acaloramiento. Todavía se sigue discutiendo si el Plan Inca y Velasco Alvarado fueron una desgracia o fueron una bendición. La verdad es que los datos del Plan Inca y de Velasco Alvarado son datos inquietantes. Es decir, es verdad que en 6 días nacionalizó el petróleo, que en 6 meses puso en funcionamiento una reforma agraria que iba más allá de la de Belaúnde. Es verdad que además tenía a su favor la subida del precio del petróleo, pero la verdad es que no lo pudo hacer peor. En 1975, el Estado peruano controlaba, tengo que añadir desastrosamente, el 31% de las empresas, el 75% de las exportaciones, el 66% del crédito bancario, el 50% de la inversión fija y el 33% del empleo en el sector empresarial. Aniquiló en buena medida la empresa peruana. Dejó detrás empresas gigantes que eran deficitarias y llenas de empleos parasitarios. Las propiedades expropiadas en general entraron en crisis y le costó mucho dinero a los peruanos reflotarlas. Y entre 1968 y 1980, el Producto Interior Bruto por habitante de Perú solo aumentó un 0,6% anual. Esto es algo tremendo, pero en 7 años era evidente que esto no funcionaba y a Velasco al final lo acabó derrocando el general Francisco Morales Bermúdez, que iba a ser su sucesor, pero que se dio cuenta de que no podía ser. Se convocaron elecciones y entramos en la década de los 80. La década de los 80 fue una década, desde muchos puntos de vista, muy difícil, porque es una década en la cual es elegido Belaúnde Terry y el mismo día de las elecciones aparece Sendero Luminoso, que como ustedes saben es una frase, una denominación tomada de Mariátegui y cuyo fundador, Abimael Guzmán, pues como Fidel Castro y otros revolucionarios hispanoamericanos, se había educado con los jesuitas. En 1982, el plan de estabilización de Belaúnde Terry había fracasado. La inflación estaba en un 111% y el desempleo en un 18%. En medio de esa situación, que era una situación terrible,
con un 90% de desaprobación que tenía el gobierno, llega al poder Alan García. Alan García no sabía de economía, cosa muy común generalmente en los países de Hispanoamérica y en España. Es un pecado desastroso, pero no está solo el Perú. No pagó la deuda, se produjo la fuga de capitales, vino la inflación, vino el desempleo, todo eso le vino muy bien a Sendero Luminoso, y cuando concluye esa presidencia de Alan García, Perú había llegado a un 7.649% de inflación. Es decir, peor que la situación de Venezuela en estos momentos. El siglo XX va a terminar con una situación delicada, y es que la última década es la década de Fujimori. No me voy a poner a extenderme sobre Fujimori, que es otro de los temas con los que tienes garantizado organizar un lío en medio de un almuerzo en Perú. Fujimori tuvo aspectos muy positivos. Acabó con el terrorismo de Sendero Luminoso, acabó con la crisis económica. Tuvo otros no tan positivos, como fue una utilización despótica del poder, a fin de cuentas para eso era el Mesías, y la corrupción, a fin de cuentas para eso era el que había conquistado el poder y repartía despojos. Y el siglo XXI es un siglo XXI que va a ser muy turbulento. Está la salida lamentabilísima de Fujimori del poder, está el hecho de que Toledo llegue a la presidencia y tuvo una presidencia con un notable crecimiento económico, entre otras cosas por la liberalización. Está la llegada al poder de Alan García, que había aprendido alguna lección, pero no se engañen ustedes. En ese momento, con Alan García, casi el 10% de los peruanos está en el extranjero. Y esos peruanos que están en el extranjero envían a Perú una cantidad de dinero que supera el oro que exportaba Perú, y finalmente llegamos a Ollanta Humala. Para cuando llegamos al último lustro, y estoy acabando esta exposición de Perú y voy a entrar en la perspectiva presente y futura, Perú se encuentra totalmente dentro del objetivo de la agenda globalista. Perú tiene que ser un protectorado que no tenga ni libertad, ni soberanía, ni independencia, y que acepte todos los dogmas de la agenda globalista. La agenda globalista no puede avanzar mucho porque en última instancia Pedro Pablo Kuczynski está en el poder aproximadamente 2 años. Cuando llega al poder Martín Vizcarra, que impulsa todo lo que puede la agenda globalista, pues en última instancia Martín Vizcarra acaba saliendo del poder y no de la mejor y más gloriosa manera. Hay por unas horas un candidato católico que era pro vida y pro familia, pero que dura unas horas, en cuanto que ve que hay problemas en la calle, inmediatamente se hace a un lado, cosa que yo puedo entender, y finalmente nos encontramos con las últimas elecciones. Voy a dar solo un dato sobre las últimas elecciones, es un dato antipático, pero es que tengo que consignarlo. El resultado de la primera vuelta de las últimas elecciones lo di varias semanas antes de que tuviera lugar la votación de la primera vuelta de estas últimas elecciones. Con bastante controversia con los peruanos con los que hablaba en público y en privado, porque les molestaba muchísimo que diera ese resultado. Incluso algunos consideraban que dar ese resultado, pues si no era una traición a santos principios, era agitar Dios sabe qué, etcétera. Pero a mí me parecía muy claro quién iba a pasar a la segunda vuelta. Y lo escribí y lo publiqué, y además lo dije en distintas ocasiones en programas de radio y televisión. Si uno examinaba desde fuera la situación del Perú, quien pasaba la segunda vuelta estaba más claro que el agua. Y cuando yo en algún momento, hablando con gente que tenía un peso institucional importante y que me llamaba para pedirme mi opinión, le decía lo que iba a suceder, me decían, es imposible, ese candidato no puede pasar, ese otro candidato no puede pasar. Y cuando yo le decía hay un voto indígena muy importante que puedan dar por la mitad de la población, me decía, eso es igual, los cholos no van a votar, no van a hacer caso, no van a seguir a un candidato indígena, etcétera, etcétera.
No es que esté contento de haber acertado en mi análisis. Me parece que la situación de Perú no es envidiable, pero a mí me parece que era muy previsible. Y creo que lamentablemente hubo mucha gente que se cegó en la primera vuelta de las elecciones, porque tampoco había que ser un genio para darse cuenta de lo que iba a pasar y para darse cuenta de que había gente que no tenía ninguna posibilidad. Esto me parece claro. Ahora, con esto llegamos a 2 siglos de distancia. A 2 siglos de distancia, en Perú hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta si uno quiere analizar la situación actual de Perú y quiere contribuir a mejorarla. Primero, Perú es una nación en la cual hay una cosmovisión hispano-católica común al sur de Europa y al centro y al sur de Hispanoamérica. Puede gustar o no gustar, puede percibirse o puede pasarse por alto, pero esa cosmovisión que había en 1821 diseña toda una estructura mental, psicológica y espiritual que existe a día de hoy. Segundo, hay una serie de valores bíblicos que recuperó la Reforma, que no se han recuperado nunca de manera nacional en el Perú, como tampoco en México, o en Argentina, o en España, o en Portugal. No caímos del lado de la Reforma y esos valores, como puede ser la supremacía de la ley, la división de poderes, etcétera, no forman parte de nuestra cultura nacional. Tercero, Perú es un país aquejado por desastres cíclicos. No me he podido extender demasiado en esto porque tengo un tiempo de exposición, pero cuando uno estudia la historia de Perú, uno ve unas subidas espectaculares con el metal precioso, con el guano, con el caucho, con el petróleo, etcétera. Y en un momento determinado, al mismo tiempo que se labran unas fortunas verdaderamente virreinales, de pronto se produce el desplome económico y a la inmensa mayoría de la población eso no le ha aprovechado. Y quiero decir que en algunos casos sin duda hay un elemento de injusticia, pero en muchos casos hay simplemente una incompetencia de gestión económica. Hay gente en Perú que creo que tiene un especial talento para labrar su fortuna personal y la de sus amigos, y ese talento a la hora de ver la situación económica global del país, desde luego no está presente. En cuarto lugar, y esto me parece muy importante, la historia del Perú es la historia de un fracaso repetido y una y otra vez de la derecha. Yo cuando hay gente que plantea volver a ciertas derechas de la historia del Perú, sabiendo lo mal que lo han hecho, me deja sorprendido. Pero frente a esa derecha que ha fracasado una y otra vez, hay una izquierda que en algunas ocasiones es aterradora. Es decir, las recetas de la izquierda en Perú, la mayoría de las veces, han sido aterradoras y han tenido unas consecuencias verdaderamente sobrecogedoras. Y eso obliga a pensar, voy a hablar de ello ahora enseguida, que, en fin, confiar en la salida de la derecha o confiar en la salida de izquierdas a secas, para mí indica por lo menos un desconocimiento no pequeño de la historia del Perú. En quinto lugar, Perú tiene una soberanía limitada ahora mismo. Y no me estoy refiriendo solo a las presiones para que entre en toda la cuestión de la ideología de género, la calentología, etcétera, 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 sino porque Perú es una nación, junto con México y Argentina, que ya ha firmado deuda para un siglo. Es decir, Perú va a estar endeudado como mínimo para el próximo siglo. Y como sabe cualquiera que haya leído la Biblia, y en especial el libro de Proverbios, quien se endeuda es un siervo, es un esclavo de aquel con el que tiene la deuda. Esto es algo que se ha hecho en los últimos meses. Y eso coloca a Perú en una situación efectivamente muy problemática. Porque por primera vez en su historia, como México y Argentina, se ha endeudado por un siglo. Sexto, cuando uno mira el panorama político peruano, y no quiero amargarles el día de la independencia, pero me parece importante, se percibe una ausencia de soluciones reales y prácticas. En el caso de la izquierda es una locura, es una mezcla de agenda globalista con viejas soluciones marxistas fracasadas.
Digo marxistas por llamarlo de alguna manera, porque si Marx viera lo que dice esta gente, los echaría a patadas del lugar en el que estuvieran, pero en fin, porque nos entendamos. Pero frente a eso hay fórmulas por parte de la derecha, especialmente la católica, que son tan dignas de fracasar como las otras. Y el que no se percate de ello, bueno, claro, como en Perú, como pasa en general en los países hispanos, hay una política de oposición, el hecho de que yo odio a la derecha me lleva a votar a la izquierda y el hecho de que voto a la izquierda me lleva a votar a la derecha. Y finalmente no se construyen alternativas que sean alternativas realistas y que funcionen. En séptimo lugar, y esto me parece también tremendo, hay una falta de visión global en el Perú. Es un problema compartido, pero eso no creo que les consuele. Y finalmente, y esto me parece importantísimo, en Perú hay una amenaza de la agenda globalista que de salir adelante significaría el final del Perú como nación libre, independiente y soberana. Perú se convertiría en un protectorado más en Hispanoamérica. Bien, y después de hacer toda esta referencia a lo que era la situación hace 2 siglos, de dónde viene y cómo ha evolucionado en estos 2 siglos, de tal manera que en cuestiones esenciales pues estamos donde estábamos. ¿Cuáles son las conclusiones? Son varias. La primera es que yo no creo que Perú sea un Estado fallido. Es decir, aunque hay gente que ahora mismo dice que Perú es un Estado fallido, yo no creo que sea un Estado fallido. Sí creo que es una nación con una enorme dificultad para salir de la situación actual. No digo imposibilidad, pero sí dificultad. Y, por supuesto, es una nación cuya historia es apasionante. A mí me apasiona la historia de Perú. Es uno de esos pozos en los que me sumerjo a menudo y siempre encuentro cosas sugestivas, pero también es trágica. Esto es lógico, porque con la base hispano-católica que tiene formada durante la conquista y la colonia y continuada durante estos 2 siglos, pues hombre, si tú siembras manzanas no puedes recoger tomates. Es decir, esta es una situación obvia. Y esto lleva a que hay una serie de cuestiones que cualquier persona que quiera que Perú tenga una historia diferente de la que ha tenido durante los 2 últimos siglos, si me apuran durante el último medio milenio, tiene que pensar en problemas que van más allá del aborto o del matrimonio homosexual o de la ideología de género. Y esto me parece muy importante si uno reflexiona desde una perspectiva cristiana. Yo creo que es esencial enfrentarse con el aborto. Y creo que es muy importante enfrentarse con la ideología de género. Y creo que es inaceptable la idea del matrimonio homosexual, pero es que de verdad que esos no son ni de lejos los únicos problemas del Perú. Ni Perú ha tenido 200 años tranquilísimos, muy prósperos y llenos de justicia y libertad, y de pronto ha aparecido la agenda globalista y nos hemos metido en un túnel. El túnel lleva durando siglos. Y en ese sentido hay una serie de cuestiones que como cristianos tenemos que enfocar. Tenemos que enfocar recuperar la educación, que fue muy importante para los primeros misioneros evangélicos que llegaron a Perú y que eran conscientes de que la educación había que impulsarla. Yo sé que hay gente que piensa que la educación es algo que no debería importar a un cristiano, pero un cristiano sin educación no es un cristiano más espiritual. Es simplemente un cristiano más bruto y más ignorante, pero no más espiritual. Y la cuestión educativa tenemos que afrontarla si queremos ser sal y luz en esta sociedad y no queremos que a la sociedad la adoctrinen desde las aulas y desde los jardines de infancia. Tenemos que dar sal y luz con una visión del trabajo que sea el trabajo bien hecho que aparece en las Escrituras. Tenemos que desarrollar y ser sal y luz a la hora de mostrar lo que la Biblia enseña sobre las finanzas y la economía. En vez de dejarnos llevar por unas visiones económicas que pueden sonar bien, pero que luego cuando se aplican son un desastre. Tenemos que ser conscientes de que existe una cosa que se llama la supremacía de la ley. Y que esa supremacía de la ley la tenemos que respetar, en primer lugar, nosotros. Tenemos que ser los primeros ciudadanos que efectivamente aceptan eso. Tenemos que aceptar que
la veracidad y el respeto a la propiedad son importantes. Nosotros no deberíamos creer jamás que hay un pecado venial que es el hurto o la mentira. Y la palabra de un evangélico tendría que ser una palabra de ley. De tal manera que si un evangélico en un momento determinado diera su palabra, el peruano que tiene enfrente, independientemente de lo que crea o lo que deje de creer, se fíe en esa palabra porque sabe que lo que dice un evangélico es verdad. Y eso, como conquista social que puede cambiar el Perú, no pueden ustedes hacerse idea de hasta qué punto sería importante. Y si no hemos llegado a ese punto en Perú, es que efectivamente tenemos que llegar. Igual que sucede eso, tendríamos que tener muy claro que nosotros no seguimos caudillos. Nosotros tenemos un Señor, que es Cristo. Por supuesto, vamos a someternos a las autoridades superiores, como dice Romanos 13, pero no vamos a ser tan ingenuos como para pensar que hay caudillos que nos van a sacar de la situación, porque no hemos pasado un solo momento de la historia de los últimos 200 años donde haya habido un caudillo que haya sacado a Perú de sus problemas. Ha habido caudillos que han creado más problemas. Y ha habido algunos que han solucionado problemas, pero que también han creado otros problemas y que han dividido lógicamente al país. Y, por supuesto, y esto me parece muy importante, en séptimo lugar, Perú debería de recibir la luz de los creyentes, acabando de una vez con una visión racista. Y esto me parece enormemente importante antes de que en última instancia lo que suceda en el caso de Perú, pues es que se acaben produciendo estallidos de carácter racial que pueden producirse en un momento determinado en el futuro. Ahora bien, esto significa, y esto me parece muy importante, que el pueblo de Dios en Perú, que adquiere el compromiso de seguir a Jesús siendo sal y luz, como él dice en Mateo 5, y que va a irradiar luz en todas estas necesidades, que son necesidades que sufre el Perú desde hace medio milenio y que llegó la independencia y las ha seguido sufriendo hasta el día de hoy. El pueblo de Perú va a recibir por primera vez una alternativa y una opción que es profundamente bíblica. Y aquí quiero detenerme en esto porque es muy importante. Si cualquiera de ustedes, cuando llegue a su casa, va al primer libro de los Reyes y lee los capítulos 22 y 23, donde se habla de la reforma de Josías, la reforma con la cual Josías consigue sacar, aunque sea por unos años, del abismo en que está metido el reino de Judá al reino de Judá, arranca, en primer lugar, de volver a la Biblia. Cuando a Josías le leen el libro de la ley que se ha encontrado, Josías se da cuenta de que lo que va a venir sobre Judá es tremendo y hay que anunciar el llamamiento a la conversión a Judá. Esto, para ciertas personas que tienen una idea de que Israel puede hacer lo que quiera y no tiene importancia y hay que apoyarlo porque para eso es Israel, bueno, cualquiera que lea el caso de Josías verá que eso no es así y que el propio Josías, leyendo el libro de la ley, se dio cuenta de que como Judá siguiera por ese camino, lo iba a pasar muy mal. Y así fue. Porque Dios no hace acepción de personas. Y nadie puede pensar que el Perú o los Estados Unidos o el Estado de Israel o la Patagonia va a escapar del juicio de Dios cuando va por un camino que no es el de Dios. La alternativa que tiene que plantear el pueblo de Dios es una alternativa basada en la Escritura. Y segundo lugar, y esto es muy importante cuando uno lee el texto de Josías, exenta de idolatría. Es curioso cómo Josías esa reforma la plantea primero apegándose a la Biblia y luego rechazando cualquier objeto de culto, hasta la reina de los cielos, que sea un objeto de culto distinto del único Dios verdadero. Si el pueblo de Dios esto no lo sabe ver, va a ser muy difícil que sea sal y luz. Es más, puede llegar un momento en que contraiga alianzas que le van a desilusionar, porque esas alianzas tienen otras lealtades. Y permítanme que les ponga un ejemplo de un país cercano, con bastantes paralelos con Perú, que es el Ecuador. En Ecuador, en las últimas elecciones, buena parte de la dirigencia evangélica y de los votantes evangélicos decidieron apoyar a un candidato del Opus Dei porque era pro vida y pro familia.
Y, por supuesto, aquellos que conocemos al Opus desde hace más de 50 años, pues evidentemente les advertimos que no sabían a lo que estaban jugando. El Opus Dei es marxista, pero no en el sentido de Karl Marx, sino en el sentido de Groucho Marx, que decía aquello de estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. Y una vez que llegan al poder, si efectivamente mantenerse en el poder implica cambiar los principios, son Groucho marxistas. ¿Qué ha pasado con el presidente Lasso del Opus Dei en Ecuador? Cuando la Cámara aprobó una ley de aborto, el presidente Lasso no movió un dedo para acabar con ello. Y hubo quien dijo, hombre, acababa de llegar a la presidencia, no quería tener problemas con el legislativo, ha tolerado lo del aborto, no se ha movido, en fin, para no crear problemas. Ya. A las pocas semanas, el presidente Lasso del Opus Dei estaba abriendo un directorio especial en el gobierno del Ecuador para satisfacer al lobby LGTB. Y, por supuesto, cuando llegó el Día del Orgullo Gay, colocó una luz que era la bandera del arco iris sobre toda la casa presidencial del Ecuador. ¿De qué servía que fuera del Opus Dei? ¿De qué sirvió que dijera que era pro familia y pro vida? ¿De qué sirvió si no tenía ninguna integridad y hubo gente que pensó que con eso de que era pro familia y pro vida te podías fiar de él? Hay que tener mucho cuidado con las alianzas. Y hay que recordar ese pasaje del Evangelio que dice muy claramente que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, porque eso no es que fuera verdad en el siglo I, lo sigue siendo en el siglo XXI. El pueblo de Dios tiene que dar una alternativa al Perú y tiene que dar una alternativa integral y tiene que ser sal y luz y tiene que hacerlo a partir de la Escritura y tiene que enfrentarse con los problemas que no se ha enfrentado el Perú en 500 años y desde luego tampoco lo ha hecho en los 200 años de independencia. Y esto por varias razones, pero una de ellas es porque es posible, siquiera porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero déjenme darles unos datos. En el año 1975, en toda Hispanoamérica, el 93% de la población era católica. 1975, en términos históricos, eso ha sido esta madrugada. El otro 7% de la población de Hispanoamérica, pues sí, había algún evangélico por ahí, había algún mormón, algún testigo de Jehová, algún agnóstico, algún ateo. El 93% eran católicos. En 1995, el 80% de la población era católica. Y ese 13% que había perdido la Iglesia católica había pasado mayoritariamente a las iglesias evangélicas. De 1995 a la elección del Papa Francisco, el número de católicos en Hispanoamérica ya era solo del 67%. Y ese desplome de la Iglesia Católica en Hispanoamérica había sido absorbido por las iglesias evangélicas casi al 100%. Aquellos que eran un pequeño porcentaje que se contaba con un dígito. En 1975, cuando eligieron al Papa Francisco, ya eran muchos más, hasta tal punto que el Papa Francisco, entre otras misiones, fue elegido para frenar el avance evangélico en Hispanoamérica. En 20 años más, si efectivamente el pueblo de Dios en Hispanoamérica es fiel y escucha al Espíritu y se deja guiar por el señorío de Cristo, va a ser más del 50% de la población de Hispanoamérica. Y eso puede provocar unos cambios espirituales, sociales, políticos, económicos tremendos, si el pueblo de Dios sabe ser sal y luz. Si el pueblo de Dios tiene una respuesta bíblica integral a las necesidades de su nación. Si el pueblo de Dios efectivamente plantea una alternativa. Y fíjense ustedes hasta qué punto es importante el peso del pueblo de Dios, si el pueblo de Dios es consciente de ello, que en estos momentos, prácticamente en toda Hispanoamérica, quizá con la excepción de Paraguay, pero no estoy seguro ni siquiera que el Paraguay sea una excepción, el número de evangélicos que hay en ese país es superior a la diferencia que hay entre el que gana y el que pierde después las elecciones presidenciales.
En Perú puede haber entre un 15 y un 20% de evangélicos. Ustedes saben perfectamente que la diferencia de votos entre Castillo y Keiko Fujimori no ha sido del 15 o el 20%. Si el pueblo evangélico hubiera sabido comportarse, tener una visión de Dios a la hora de afrontar las situaciones, hubiera buscado quizá no las alianzas fáciles, quizá no imitar a la Iglesia Católica, quizá no pensar en cómo podemos obtener ciertos beneficios, sino si hubiera tenido una visión que le hubiera permitido hablar con uno y otro candidato y plantear efectivamente el mínimo que usted necesita para que podamos apoyarle o no apoyarle, el pueblo evangélico hubiera decidido estas elecciones en Perú. Así de claro. Pero las podría decidir en Argentina y en México y en Chile y en Uruguay y en Guatemala. Y esto es algo tremendamente importante a 200 años de diferencia. La esperanza del Perú, y quiero ser muy claro con esto, no está en la izquierda, y más con la izquierda del Perú, que o es caviar o está enloquecida. No está en la derecha, y menos en la derecha del Perú, que en fin, históricamente lo ha podido hacer algo menos mal que la izquierda, pero tampoco es impresionante. La esperanza del Perú está en que el pueblo de Dios en Perú sea sal y luz, ilumine al Perú para que el Perú absorba los principios bíblicos de los que se ha visto privado durante 5 siglos, porque Perú es una cultura hispano-católica y no bíblica y reformada. Yo tengo un sueño para el Perú. Yo sueño con que Perú y otras naciones de Hispanoamérica se vean libres de una visión espiritual que las ha sumido en la sangre, en la violencia y en la desgracia durante siglos. Yo sueño con que en el Perú la raza no sea lo que divida a los peruanos, sino que los peruanos sean estimados no por el color de su piel, sino por sus méritos y por su valía. Yo sueño con que en el Perú el trabajo no sea visto como una maldición, sino que sea visto como un don de Dios, tal y como aparece desde el libro del Génesis. Yo sueño con que en Perú no se considere que la mentira y el hurto son pecados veniales, sino que haya veracidad y respeto a la propiedad privada. Yo sueño con que en Perú la educación esté abierta a todos y sea de calidad, no solo para las élites. Yo sueño con que en Perú la primacía de la ley exista y que no haya fuerzas que puedan violentar la legalidad en beneficio propio. Yo sueño con una visión de las finanzas en Perú que parta de la Biblia y que evite el derrochar y despilfarrar la riqueza nacional después cayendo en la deuda y en la pobreza como ha pasado a lo largo de 200 años. Y sueño sobre todo para el Perú con que la luz del Evangelio disipe las tinieblas más espesas y permita que la sociedad peruana se asiente sobre esos principios bíblicos que hace 500 años recuperó la Reforma. Y no solamente es que lo sueño así, es que creo que hay razones para creer que eso puede ser algo que viva la próxima generación en el Perú si somos fieles. Y ese es el desafío que yo les quiero entregar. Yo espero que si el Señor no viene antes, dentro de 200 años, no haya otra persona lamentando que el Perú sigue los senderos tortuosos que había en el momento en el que llegó a la independencia, sino que pueda hacer un análisis en el que ese sueño se convierta en realidad, porque no hay esperanza para el Perú fuera de la palabra de Dios. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Quisiéramos de repente pedirle a nuestro hermano César, de repente algún pastor o líder que ha estado con nosotros, de repente tiene una inquietud y de repente de todas ellas que pueda mandar algo ahí por el chat, él pueda contestar una o dos nada más. No sé si tendrá el tiempo nuestro hermano César. Porque el tema realmente ha motivado a muchos. Tengo 5 minutos, okay. Y me están pidiendo links y los estoy escribiendo en el chat, tanto mi email como mi blog, como la página del centro de estudios, etcétera,
como el canal de YouTube, que hay 2 canales en los que encuentran exposiciones mías, tanto en La Voz como en otro que se llama Teshuvá, y hay un canal también de televisión que recoge muchos de estos temas, tiene programas monográficos, por ejemplo, el Gran Reseteo, que está dedicado semanalmente a la agenda globalista. Lo he puesto todo en los links y en principio, por supuesto, yo estoy al servicio de ustedes para cualquier cosa que puedan necesitar. Creo que el último libro que aborda las raíces históricas del Perú, El árbol de carne, yo creo que Nelsa lo va a tener en un par de semanas. De hecho, estuve hablando con la persona que se está encargando de la impresión del Perú esta misma mañana y, por supuesto, me pueden encontrar en cualquier momento que lo necesiten. Yo los tengo muchísimo en mi corazón. Oro todos los días por los hermanos de Perú. Lamento decir que no lo hago por los de todos los países del mundo, pero en el caso de Perú sí hay una cercanía muy, muy entrañable. Y en la medida en la que pueda servirlos, por supuesto, estoy a sus órdenes. Y decirles, eso sí me parece bastante claro, que no deberíamos en ningún momento perder la esperanza, que no deberíamos de desmoralizarnos por la manera en que discurre la historia, que no deberíamos ni mucho menos pensar que es una desgracia, por ejemplo, pues el hecho de que se produzcan ciertos resultados electorales, porque, como dice el libro de Daniel en el capítulo 2, lo cierto es que Dios es el que pone y quita reyes, la sabiduría está con Dios y Él es el que cambia los tiempos y las edades. Los tiempos y las edades no están en manos de los hombres. Los hombres no son los que tienen sujetas las riendas de la historia, sino que eso está en manos de Dios. Y deberíamos recordarlo. A veces nos apenamos, nos angustiamos, sentimos pesar porque pasan ciertas cosas y deberíamos recordar que Dios es el que pone y quita reyes de acuerdo a su soberanía y a sus propósitos. Y deberíamos también recordar, como dice Romanos 8, que aquellos que efectivamente son llamados por Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A veces pensamos que no, que hay cosas que van a ser un desastre, una calamidad. No, el Señor sabe que todas las cosas, si su pueblo está atento y es obediente, ayudan para bien a su pueblo. Me van a tener que disculpar, pero tengo que salir para otra cita que tengo ahora inmediatamente. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y que el Señor los bendiga ricamente. Muchas gracias por su paciencia, su gentileza y su amabilidad. Que el Señor los bendiga.